todo lo, eh, todo lo que está por encima, todo lo que está por encima del promedio debería afectarme. Y eso es muy buen punto de vista. Y les dejo un tema más. Podríamos hacer todo un curso como este, así de igual, de unas 16 horas, para solamente hablar de promedio. Otra persona, otro colega, otro médico, otra médica, otro participante, no importa lo que nos llamemos por ahora. Colegas, ¿quién más quiere hacer un comentario? ¿Con qué parte de este comentario se queda? ¿Alguien puede decir algo, por favor? ¿Con qué parte de esta diapositiva se quedaría? Doctor, buenas noches. Adelante. Yo me quedaría con el segundo párrafo que salió en la diapositiva, que nos habla del alto número de muertos que ha habido porque no se ha hecho el cálculo respectivo en cuanto a los botes que se necesitaban. Y como nos dice ahí, ¿no? Aunque se contaba, aunque los botes eran los más innovadores de la época. Entonces, muchas veces no hacemos uso de la tecnología o de otras herramientas, instrumentos que nos puedan servir para hacer los cálculos que necesitamos en algunas ocasiones. Es el problema de promoción, es un problema de acceso. Muchas gracias. Es otro tema que nos interesa, que es parte del análisis epidemiológico. Mírense, todo esto lo han sacado de una novela después de ese evento y lo han publicado en el año 1921. Es relativamente reciente. Y mírense, se ha hecho la prueba, se ha hecho el estudio usando la chi cuadrada como una forma de metodología. Una persona más, ¿con qué parte se quedaría? ¿Con qué parte de esta diapositiva se quedaría? Vamos, por favor. Doctor, Adelante. bueno, me llama la atención la tercera parte, además de siempre ha existido cierta controversia sobre si pobres y ricos cogieron la misma suerte. Yo me voy más a lo que es lo técnico, doctor, cuando uno no está preparado en los sistemas de salud, todos corremos la misma suerte, ¿no? Más o menos, pero es lo que nos da y nos ha dado, por ejemplo, el COVID, ¿no? A nivel mundial, creo que ningún estado, ningún país estaba tan preparado, por eso es que había tanto deceso y bueno, hasta que han salido las vacunas, antígenos, todo eso, pero no estábamos preparados como sistema de salud en realidad. Me llama la atención ese párrafo, doctor. Gracias. Me parece muy bien, me parece excelente, ¿no? Dice que pobres y ricos corrieron la misma suerte. Todos estamos bajo un riesgo. En este mundo no hay los invulnerables, no hay los famosos Superman. Ni siquiera Superman es invulnerable. La kriptonita lo funde a él, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros empiece a analizar ciertas circunstancias y ciertas condiciones. Es importante esto que cada uno de nosotros vaya analizando cómo se presenta la realidad. Bueno, avanzamos. El análisis siempre parte de poblaciones y siempre parte con esta lógica que estamos hablando. Hay poblaciones que sí está expuesta y hay poblaciones que no está expuesta. Que no está expuesta a un factor, una determinante. Son estas condiciones socioeconómicas, socioculturales, socioculturales, económicas, todas las combinaciones posibles, esas condiciones nos expone más o nos expone menos a un determinado factor. Sin embargo, ninguno de los grupos, los expuestos y los no expuestos, están libres de sufrir un daño a su salud.
Entonces nosotros empezamos a ver de que si partimos de la población, en ese grupo poblacional hay un grupo que está expuesto y hay un grupo que no está expuesto. De ambos grupos hay enfermos y también hay sanos. Esta es la lógica que debemos manejar en epidemiología. Lo que el colega nos decía me parece muy bien. No todos estamos en las mismas condiciones, pero no todos estamos libres de poder estar sujetos a un daño. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre un recurso, pero impajaritable para los epidemiólogos y para todo salubrista, para toda aquella persona que hace ciencia desde su servicio de salud o desde cualquier otro nivel. La famosa tabla de contingencia. ¿Y qué es esta tabla de contingencia? Solamente fíjense en lo que está en la diapositiva. ¿Qué está diciendo esa tabla de contingencia? Esos cuadraditos marcados en rojo nos está diciendo que es unos cuadraditos que vienen en forma vertical y en forma horizontal. Si ustedes ven el Excel, ¿qué es en realidad el Excel? Es un número muy grande de columnas con un número bien grande de filas. En pocas palabras, es una tabla de contingencia. El SPS, el R, el Stata, cualquiera de esos programas estadísticos funciona a partir de esta lógica, de una tabla de contingencia. Y esta tabla de contingencia se expresa en lo que la figura está mostrando, que los expuestos pueden o no estar enfermos, que los no expuestos pueden o no estar enfermos. Entonces, el análisis que nosotros vamos a hacer por ahora para este curso es un análisis de frecuencia. Frecuencia entendida como el número de apariciones de un evento dado. Eso es simplemente frecuencia. Número de enfermos por cáncer, número de enfermos por, cualquier otra enfermedad, por diarreas. Esto es lo que muestra y esto es lo que vamos a ir aplicando en nuestro trabajo. Me adelanto. Cuando nosotros hacemos un estudio de caso control, la tabla de contingencia siempre tiene que ser 2 por 2. Quiere decir que tiene que haber 2 columnas y 2 filas. Siempre. En la chi cuadrada no. La chi cuadrada puede tener más número de frecuencias. Pueden tener 3 filas y 2 columnas. Pueden tener 5 columnas y 2 filas, y así sucesivamente. Vamos. Y entonces, esta es la forma de cómo nosotros empezamos a analizar. La forma como se organiza una tabla de contingencia siempre es A, seguimos en la fila hasta que termina la fila B, C y D. Recuerden esta lógica, porque a partir de esta lógica, nosotros con estas letras vamos a empezar a trabajar con las fórmulas. Y ahí, de hecho, ustedes ya tienen la prevalencia de la enfermedad, que no está conjugando nada más que las frecuencias. Las frecuencias en este ejercicio de tabla de contingencia está expresada por letras. Y eso se va a traducir en números. El número de enfermos expuestos, el número de enfermos de no expuestos, la A y la C respectivamente. El número de no enfermos en expuestos, el número de no enfermos en no expuestos, la B y la D respectivamente.
Entonces, de esta lógica, de esta manera de pensar la tabla de contingencia, vamos a sacar múltiples indicadores, múltiples estadísticos, múltiples fórmulas para convertir en datos y los datos convertirlos en evidencia. Entonces seguimos con esa lógica. La prevalencia de la enfermedad en los expuestos se traduce con una fórmula de A sobre A más B. Y a ese resultado se llama prevalencia de la enfermedad en los expuestos. Este razonamiento hay que tenerlo siempre presente cuando estemos hablando de la chi cuadrada y del odds ratio. Algunos aspectos que me parece importante. Cuando nosotros hablamos de prevención, y también de promoción, mucho ojo con esto, debemos tomar en cuenta los 3 factores epidemiológicos: la vulnerabilidad del problema, del riesgo del factor, la magnitud del problema, del riesgo del factor, del evento, y la trascendencia del factor, del evento. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, frente a un determinado problema, tenemos la necesidad de intervenir. ¿Cuándo nos es más fácil intervenir? ¿Cuándo es posible intervenir? No necesariamente fácil. ¿Cuándo es posible con los recursos que tenemos intervenir? Cuando el problema es más vulnerable, es más fácil revertirlo. Cuando el problema no es tan grande, cuando lo hemos detectado oportunamente y cuando la población contribuye, aporta, y eso se define como trascendencia. La importancia que le da la población al factor, al problema que nosotros estamos tratando de intervenir desde el mundo sanitario. Y ahí está el ejemplo que el jueves pasado estuvimos hablando. El mismo ejemplo de la multicausalidad. Y cada uno de estos factores interviene en diferente proporción, con diferentes mecanismos, con diferentes modalidades, pero el resultado siempre es el mismo: accidente cardiovascular. ¿En cuál intervenimos? ¿Cuál está dentro de nuestras posibilidades? ¿Será más fácil en la población evitar el tabaquismo respecto a la dieta sin sal? ¿Qué será más fácil? ¿Quitar las adicciones? Ese es un tema que tenemos que teorizar, pero que también tenemos que intervenir. La chi cuadrada trabaja de la siguiente manera. La relación de 2 variables. Una variable independiente, que es el factor causa, el factor riesgo, el factor de ingreso, respecto a un factor, a una variable dependiente. Ahora, esta relación puede ser una relación espuria. ¿Qué quiere decir? Una relación que una con la otra no tienen que ver absolutamente nada, una respecto a la otra. Hace años atrás, cuando yo era joven, se hablaba del famoso chaqueo, hace muchos años atrás. Y la gente nunca pudo relacionar, no podía relacionar con la lluvia, con el agua. Y mucha gente creía que el chaqueo no afectaba a la producción de la lluvia. Y a eso le llamaban, ¿qué cosa? Una de eso, me decían, estás loco. Pero ha pasado algún tiempo y ahora estamos empezando a repensar si realmente el chaqueo, la quema de los árboles, el maltrato a la naturaleza tiene que ver algo con la lluvia. Eso se los dejo para reflexión. Lo que me importa en este mismo momento es que ustedes internalicen este concepto de variable independiente y variable dependiente, ¿no? Pero también tenemos que empezar a repensar, ¿no?,
que en esta relación de la variable independiente con la variable dependiente, hay muchas variables que pueden estar confundiendo, que pueden estar interviniendo, positiva o negativamente. A estas se les llama variantes confusoras o variables intervinientes. Entonces, lo importante es que nosotros podamos establecer una relación del factor con el efecto, de la causa con el daño, con la enfermedad. De esto se trata. Y se trata también de que cada uno de nosotros vaya haciendo una relación teórica y consistente entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, esta relación no necesariamente va a ser una relación negativa. Puede existir una relación positiva. Y cuando estamos hablando del odds ratio, cuando estamos hablando de un estudio de caso control, estamos hablando de un factor protector, de un factor benéfico. Pero también estamos hablando contrariamente de un factor de riesgo, de un factor no de causalidad. Escuchen bien, por favor. La chi cuadrada no establece causalidad, sino establece factor de relación entre la variable independiente y la variable dependiente. La independiente y la dependiente, estas dos variables, pueden estar relacionadas, pero no necesariamente es un factor causa. Si yo entro al agua, me mojo. ¿Cuál es la causa? El agua. ¿Cuál es el factor? La decisión de entrar a una piscina para mojarme o no. Pero la decisión que yo tenga para entrar a la piscina no hace que yo me moje. Esto es bien importante que nosotros empecemos a ver respecto a la chi cuadrada. Colegas, ¿alguien puede decirme lo que se le venga en la mente al ver esa gráfica? Lo que se le venga en la mente. Vamos, por favor. Curva normal. La curva normal. Listo. Entonces, la normalidad es una ficción estadística, por si acaso. En la naturaleza no existe nada normal, ¿no? Entonces, la normalidad es una ficción estadística. Primer punto de vista. Otro. Lo que se le ocurra de esa gráfica, lo que se le ocurra. ¿Qué le están diciendo los colores? Es ¿Qué le una están diciendo? curva simétrica. Es una curva simétrica, correcto. Es una curva. ¿Por qué se dice simétrica? Porque si nosotros dividimos en dos esta curva, las dos van a ser exactamente iguales. Pero habrá curvas que no son simétricas. Sí, las hay. Entonces habrá curvas de la normalidad asimétricas. Asimétricas. ¿Qué más me pueden decir? ¿Quién divide qué elemento divide esta curva que también se llama la campana de Gauss? Ustedes se acordarán de cuando éramos jóvenes en la facultad, la famosa campana de Gauss, que ahora ya no se recomienda usar esa palabra. Que dice que es una forma exactamente de una campana y se divide exactamente por la mitad a partir de la media, del promedio. El promedio es el que va a dividir en dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. ¿Alguien más puede decir algo?
Entender esta gráfica un poco, comprender esta figura, comprender esto de la normalidad, nos obliga para el momento de interpretar. A partir del comportamiento de estos valores, empezamos a interpretar el valor de la chi cuadrada. Vamos, alguien más, por favor. ¿Qué más le dice esto? ¿Qué le está diciendo ahí? Los colores. ¿Qué le está diciendo los colores? Les está diciendo los colores una parte media verde, no sé qué color es exactamente, media verde. Les está diciendo, ¿qué cosa? Una flecha encima, el nivel de confianza del 95%. Esto quiere decir que si yo tomo un pedazo al 95% de toda esta población, de toda esta figura, el 95% de las personas están en ese espacio. Por eso que cuando hablamos el tamaño de la muestra, 95%. Cuando hablemos de la chi cuadrada, vamos a hablar al 95% de confianza y un error esperado de 0.5. Y aquí está este famoso 0.05. Aquí está el 95. ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Hay unas letritas ahí. Hay un alfa, el guión 2, quiere decir alfa medio. 0.025. Esta es en la parte más roja, más intensa, no sé qué color es. Y al otro extremo también ustedes ven alfa-2 igual 0.0025. Si sumamos los dos, ¿cuánto nos sale? Si sumo yo 0.025 más 0.025, ¿cuánto es? 0.050. 0.050, o sea, 0.5, o sea, 5%. Entonces, a este 95% tenemos que sumarle el 5%. ¿Y dónde está ese 5% en estas colas, en estos extremos? Y estos extremos está diciendo que son los sujetos, el fenómeno que nosotros estamos estudiando, que no nos interesa. Que nosotros nos estamos dando un margen de error del 0,5%. Cuando estemos en la clase el sábado, vamos a volver a insistir con esto. Y más tarde también vamos a seguir insistiendo. Entonces, 0,95%, el complemento es 5%. Si yo lo expreso en decimales, eso es 0.05. Eso es como decir 5%. Aquí hay estos numeritos. Para un error de una distribución normal es 1.96. Y esto es el valor Z. No voy a redundar mucho en esto, porque esto implica otro tipo de consideraciones. Pero ustedes acuérdense que el punto 96 es cuando nosotros estamos hablando al 95%. El valor Z de alfa medio es 1.96 negativo y el valor Z alfa medio positivo es igual a 1.96. Esto vamos a hacer, se utiliza en las fórmulas, este punto 96 en las interpretaciones, cuando estamos hablando de una confianza del 95% y de un error esperado del 5%. Bueno, no quería redundar mucho en este sentido. ¿Por qué es importante, además de empezar a entender eso,
porque cuando nosotros queremos interpretar, tenemos que interpretar a partir de un valor de constancia, de significancia estadística que otros autores llaman. Y para nosotros hay dos valores de significancia estadística: el intervalo de confianza y el p-valor. El error esperado, el error que yo decido establecer en el estudio que estoy haciendo. Bueno, un poquito más de lo mismo. Un poquito más de lo mismo. Es la misma figura, pero expresado ya en porcentajes. Aquí ya no dice 0.025, se dice 2.5% y más 2.5% hace 5%. ¿Y cuál es el complemento? El 95% para mostrar toda la distribución. Aquí me voy a quedar un ratito otra vez para recordarles que las variables, hay de dos maneras de variables: las categóricas y las numéricas. Las categóricas, como por ejemplo, ¿cuál sería una variable categórica? Una variable categórica. ¿Cuál será una variable categórica? Un ejemplo. El sexo, el estado civil, son variables, son características de las poblaciones y de los individuos. La escolaridad. Pero también hay variables en las poblaciones y en los sujetos, que son números. Por ejemplo, la edad, la estatura, la talla, el peso, el número de personas, etcétera, 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 etcétera. Pero las variables categóricas pueden ser nominales u ordinales. ¿Qué quiere decir esto? Nominales que deciden ser mutuamente excluyentes. Esto o pueden ser sino dicotónicas o pueden ser politónicas, leve, grave, moderado. O pueden ser ordinales, primero, segundo, tercero. Y probablemente también digas que ordinal sea leve, grave, moderado, porque está estableciendo una jerarquía, un orden. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, cuando hablas de leve, grave, moderado, es una variable categórica, politónica, ordinal. O puedes decir directamente, es una variable categórica ordinal. Las numéricas pueden ser discretas y continuas, tan simple como esto: números que aceptan decimales y números que no aceptan decimales, datos que aceptan decimales y datos que no aceptan decimales. Las continuas son las con decimales, las discretas son las que no aceptan decimales. Por favor, ¿alguien puede darme un ejemplo de una variable numérica discreta y otra de una variable continua, por favor? Vamos. Doctor, disculpe, se escucha con interferencia y con ruido su voz entrecortada. Sí, yo también estoy escuchando igual de interferencias de ustedes, de lo que acabas de hablar. Hay mucha interferencia. Lo que pasa es que estoy en el área rural, no estoy, y es posible que tengamos problemas con la interferencia, con la señal. Doctor, un ejemplo de variable numérica discreta sería número de hijos y de continua Correcto. sería peso. Exactamente. Correcto, correctísimo. ¿Cuántos hijos tienes? Tú no puedes decir 1,5. Dices, tengo 1, 2, 3 hijos. O tengo 0 hijos. El 0 ahí tiene un valor importante.
Y continuo puede ser el diamante, puede ser cualquier la talla, 1,65 m, 1,80 m y así sucesivamente. Bueno, estos conceptos que los vamos a ir repasando en un futuro. Bueno, ahora necesito que por favor tengan la gentileza de ustedes apropiarse de esta diapositiva. Yo prefiero dividir, entre comillas, las modalidades, las formas de medición. ¿Qué cosa medimos en realidad? Hace un rato les decía que la chi cuadrada mide fundamentalmente ¿qué cosa? Las frecuencias, ¿no? Expresadas o no en proporciones. Entonces nosotros medimos las frecuencias, medimos las asociaciones, si una variable está asociada con la otra. Pero también medimos la fuerza de asociación. ¿Con qué fuerza esas dos variables están asociadas? En muchos casos solamente decimos una relación muy fuerte y en otros casos lo expresamos en números, como en el estudio de caso control. ¿Cuánto es el odds ratio? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50. Mientras más alto sea el valor, es más fuerte la asociación. Mientras más cerca está el 1, la asociación es muy débil. Pero si está más cerca del 0, pasando el 1, entonces esta asociación ya no es asociación negativa, sino más bien es una asociación positiva. El día jueves vamos a estar hablando concretamente del odds ratio en un estudio de caso control. Y finalmente el impacto. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Vamos a ver frecuencias, vamos a ver asociaciones. Hoy día vamos a hablar de la chi cuadrada y el jueves vamos a hablar de la fuerza de asociación que vamos a hacer con el odds ratio en un diseño de caso control. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tendríamos que ver nosotros en frecuencias? Tendríamos que ver la tasa, la razón y la proporción. ¿Ya? Entonces, ninguno de ustedes podría dejar de entender qué es una tasa, qué es una razón y qué es una proporción. Algo que lo estuvimos discutiendo en una de las clases. ¿Qué vamos a ver esta noche? La asociación de dos variables con la chi cuadrada. Pero también el jueves vamos a ver la fuerza de asociación a partir del odds ratio. Por favor, vayan familiarizándose con esta lógica. Hay otras también, por supuesto. Yo prefiero mostrarles esta. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. Partimos siempre de una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis en esto lo que ustedes están viendo en la diapositiva? ¿Alguien, por favor, me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Cuál podría ser la hipótesis? Entonces, yo tengo que hipotetizar la condición, la exposición, el hábito al tabaco. Puede ser bueno, factor de protector, o puede ser malo, factor de riesgo. ¿Para qué? Para enfermar por COVID. Entonces hay dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Primero vamos a decir que no existe relación entre el tabaco y el COVID.
Y la segunda hipótesis, vamos a decir que sí hay relación entre el tabaco y la COVID. Y entonces ahí vemos el ejercicio que anteriormente les he mostrado. La frecuencia, la asociación y la fuerza de asociación. Finalmente, este curso no nos va a permitir hablar sobre impacto. Si es que Dios quiere, pues en otra oportunidad lo veremos. Entonces, siempre hay que empezar a pensar, cuando hablamos de la chi cuadrada, en un factor versus un efecto. Otra vez, no estamos hablando de qué, de causa, sino estamos hablando de un factor. Ahí tiene la referencia bibliográfica de dónde sale este estudio que les estoy mostrando. Es un estudio real que lo han hecho, ahí tienen ustedes, pueden acceder a la fuente de la relación que existió entre el hábito de tabaco con los enfermos por COVID. Bueno, a ver, un poquito más vamos a ir profundizando en este tipo de análisis de estadística. La estadística se divide en dos partes. ¿Se acuerdan ustedes? Una estadística descriptiva y una estadística analítica. El análisis estadístico puede ser descriptivo o puede ser analítico. Cuando tú hablas de un análisis estadístico analítico, siempre estás frente a una hipótesis. Siempre estás frente a una hipótesis. Pero aquí tienes que tomar muy en cuenta, colegas, escúchenme bien, hay que tomar en cuenta si las variables son categóricas o son numéricas, son cualitativas o cuantitativas. ¿Y cómo se distribuye en esa curva? ¿No? ¿Cómo esas variables se están comportando? Unas se comportan con la curva normal o esa curvita perfecta, pero otras no se comportan de esa manera. Se comportan de una manera diferente. Es decir, la curva no es igualita, no es perfecta. A eso nosotros le llamamos paramétrico y no paramétrico. Las variables cualitativas siempre son no paramétricas, variables no paramétricas. Y la chi cuadrada analiza variables cualitativas. ¿Eso qué quiere decir? Que con la chi cuadrada tú puedes relacionar una variable, por ejemplo, el sexo con la COVID. Sí, no. Si la condición de ser hombre o la condición de ser mujer da mayor probabilidad, mayor riesgo para enfermar por COVID. O también decir que la gravedad de la COVID está vinculada ¿con qué? Con el sexo. O cualquier otra variable. Por ejemplo, con la categoría profesional. Los médicos. Será lo mismo, por ejemplo, los médicos que han atendido en servicios hospitalarios, los que han sido más afectados, o los que estuvimos fuera de servicios hospitalarios. Pero ambos hemos enfermado. Pero ¿cuáles habrán sido los más afectados? ¿A quiénes les habrá afectado más por su condición laboral? La condición laboral es una variable de tipo cualitativa. Bueno,
Entonces, para resumir, la chi cuadrada es un estadístico analítico que responde a una hipótesis en variables no paramétricas de tipo cualitativa. Ese es el concepto que quiero que quede. Hay otro concepto que también es importante que ustedes lo vean. Y si alguien, por favor, me ayuda a leer esa diapositiva, le voy a agradecer, por favor. Solamente leer. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? El tamaño de la muestra, grande, normal, paramétrico. El tamaño de la muestra, pequeña, no normal, no paramétrico. Y no paramétrica. Lamentablemente no he terminado de escucharle a la colega. Alguien, otra persona puede leer, probablemente tengan problemas de señal. Pablo, ¿puedes darme un comprendido? Jorge, tú también, por favor, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Si me permites, en este esquema se habla del tamaño de la muestra. La muestra puede ser grande o pequeña. Cuando es grande se aproxima a la normal, a la curva, y se la conoce como variable paramétrica. Si es pequeña, no es normal y se la denomina no paramétrico. Gracias, Jorge. En realidad, yo también les escucho el retorno muy distorsionado, muy distorsionado. Es el problema definitivamente de la señal. Entonces, para resumir, colegas, para resumir, con esto nos vamos al descanso. La chi cuadrada funciona siempre en tamaños grandes. Tamaños grandes. Ya. No importa que sea paramétrico o no. Y entonces, ahí tenemos que establece la relación de dos variables a partir de la formulación de una hipótesis. Establece la diferencia entre dos variables. Bueno, nos quedamos ahí y nos vamos al descanso. ¿Les parece bien unos 8 minutos, 10 minutos? 10 minutos, doctor, por favor. 10 minutos. A partir de ahora tenemos 10 minutitos para descansar y para, por favor, hay problemas con la señal. Entonces, vamos a ver. No importa, podemos repetir la próxima semana, no hay problema. El próximo jueves. 10 minutos a partir de ahora, colegas. Yo tengo 8:05 en mi reloj. 8:15 estamos empezando. Vamos adelante.
estamos en descanso. Sí, son clases que doy a los médicos. Son médicos que están en Bolivia, en todas partes. Estoy ayudando a todos. Como tus hijas tienen clases, yo también tengo clases. La única diferencia, yo soy profesor y los otros colegas somos alumnos. Exactamente. Ya entendemos cada vez más. Sí, pues. Sí, pues, qué macana, che. ¿Y aquí quiénes viven aquí? Las tres. Las dos. Y la otra. Ah, pero aquí deberían ser los de las tres. Qué constelación, ¿no? Las empresas. Las plazas de bandera. Sí, no, lo que pasa es que internet, no por acá hay internet. Que antes había ahí en la avenida de internet. Hace años había internet ahí, pero no sé, no ahora. Y he ido a buscar. No, todo lo que no lo conozco. Y todo el sector tampoco, bueno, no conozco. Aquí hay italianos. No habría ese problema. Ya se cerrado. Se cerrado, sí. Y ahora uno aquí abajo seguirá o ya no será. No, ya no, ahora es de la bajando de esta vendedora, sí. En el cuadrado, sí. Hay un callecito que se sube también. Ahí sí, sí. Seguirá o ya no será. Hay, de ahí vamos. ¿Y cuánto pagamos aquí? ¿Aquí? Sí. Pagamos 200. ¿Pero cuánto televisión más? 200. Lento, es un tanto como me está cobrando y queríamos hacer por la experiencia. Sí, este puede estar tres. No, tipo, entonces queríamos hacer por no tienen que tener normal 15 personas tienen que ver y se puede instalar. No es que está más allá. No debe tener objetivos. Y si traes firma de 15 personas, ya vamos a instalar. Si no, no. Sí, pues. No, por casos no. Esto que sí, eso. De cuántico. Debe tener, no sé por cuál está. No tanto, está. Depende también de los canales que ustedes tienen. ¿Cuántos canales de se ponga canales si quieres. Ahora, los canales también se los tienen. Para ver dos más. Son para 3, 4 televisores. En mi casa, los vecinos se suman ellos. Entre ellos se suman y les sale más barato.
Hola, ¿ya están, colegas? Otra vez. Hola, 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 hola. Doctor, se le escucha. ¿Me escuchan bien? Seguimos con esa interferencia, doctor, al menos en mi computadora. Yo también les escucho con mucha interferencia, lamentablemente. Yo voy a tener que ver, cuando estemos en La Paz, vamos a por lo menos a repetir gran parte de esto, y en la parte práctica vamos a hacer con un poquito más de énfasis. Para mí, esta parte es la más importante, por eso que le he querido dedicar una noche para entender y comprender esta parte, que es una debilidad muy frecuente, no solamente en Bolivia, en América y en otras partes también. Hay mucha confusión al respecto. No importa, vamos a repetir este tema. Bueno, ¿alguien más, por favor, puede decir alguna cosita? Hola, hola. Hola, ¿alguien más puede decir algo, por favor? Doctor, se escucha muy entrecortado. Sí, a ver, salvo la opinión de Jorge y salvo la opinión de Pablo, si no está tan perfecta la conexión, no vale la pena seguir en esta clase ahora. Y esto dejarlo para el día jueves, que yo estaré ya en La Paz, y me imagino que porque estoy aquí en el campo, está el problema de mis señales, la señal mía, la que no está buena. Yo tampoco, de retorno también no les escucho bien. ¿Qué opinión tiene, por favor, Jorge y Pablo? ¿O continuamos nomás? Hola, Pablo. Hola, Jorge. Doc, permítame, si usted dice que esta es la parte más importante, entonces tendría que escucharse bien, tener mejores condiciones el audio. La verdad es que me cuesta seguir las ideas y los ejemplos, etcétera, y no sé si tienen la misma dificultad los demás. Lo recomendable sería pasar a la siguiente sesión, ¿no? El día jueves, en mejores condiciones. Sí, Jorge, yo también estoy de acuerdo contigo, porque la verdad que yo también me cuesta escucharles. El retorno para mí tampoco es bueno. El audio es muy malo. Es problema de mi señal, porque en el pasado, cuando estaba en La Paz, no tengo problema. Aquí en la señal debe ser un problema técnico, que no sé explicar por qué será, pero está mal. Entonces, Pablo, ¿qué opinas? ¿Lo suspendemos ahora, colegas? ¿Qué opinan ustedes? Y continuamos esto el jueves. Sí, doctor, de acuerdo. ¿Otra opinión? Sí, doctor, sería lo mejor, ¿no? Para que le den mejor apunte y atención a porque no se está pudiendo entender. Bueno, entonces con el consentimiento del doctor Jorge Gemio y el consentimiento del doctor Pablo Aparicio, suspenderemos esta clase y nos vemos el jueves, por favor. Que estaremos en mejores condiciones. Está bien, doctor. ¿De acuerdo, doctor? Sí, la verdad que no vale la pena esforzarse por algo que no se trata de estar haciendo esfuerzos y pasar por pasar, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Hay muchas cosas que tengo que mostrarles y tenemos que hacer practicar, ¿no? Y con estas condiciones no es bueno. Bueno, entonces, colegas, yo estoy dejando de presentar. Milenka, ¿qué opinas? Doctor, disculpe, lo escucho muy intermitente, no he logrado entender. Sí, estamos suspendiendo la clase justamente por este conflicto técnico.
Les he dicho, yo estoy aquí en el campo y es un problema de señal. Entonces, bueno, suspendemos entonces la clase. Sí, doctor, creo que es lo más acertado. Ya, bien, la hora. Ok. Jorge y Pablo, nos quedamos un ratito para seguir charlando en lo que se pueda o lo dejamos para mañana, nos podemos, no, para el día miércoles que yo estoy retornando, no, el jueves estoy retornando a La Paz. Entonces podríamos hablar un ratito el jueves o qué, cómo hacemos. O nos llamamos por teléfono mañana. Doctor, intentaremos, ahora que ya estamos cerrando esto, veremos si podemos intercambiar unos criterios con Pablo. Acá mismo. Es que a mí también me cuesta escucharlos. Ah, sí. A ver, Pablo. Pablo. Tal vez podemos hacer una conferencia entre los tres por WhatsApp, ¿no? Sí, yo creo que hacemos así. Bueno, colegas, entonces nos retiramos hasta el jueves, colegas, para todos los que estamos en el curso. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves a todos. Buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches, doctor. compañeros. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches, gracias, doctor. Revisen la presentación. Hola, Doc. Hola, te estábamos llamando. Sí, he tenido que salir a la calle, no tengo buena señal, Doc. Creo que es el doctor Tavi. Apenas le escucho a Jorge. Sí, está mala la señal. Pero decíamos, tal vez si nos funciona el WhatsApp, hacer una conferencia entre los tres. Y si no, no sé, necesitamos definir hoy. Yo sugiero mañana en la mañana, Doc, para ahí la señal de Entel o algo así debe estar mal. ¿A qué hora? ¿A qué hora puede el doctor Tamayo? Carlitos, ¿a qué hora puedes? Cualquier hora. Si es una llamada de cualquier hora les puedo atender. ¿A las 9? Por mí desde las 6 de la mañana a cualquier hora. 9 está bien. 9. Ya, perfecto. Ya, 9 entonces. Listo. Ya, a las 9 estoy pendiente. Ya, Doc, yo les llamo. Ya. Carlitos, lo siento, pero mejor tu sugerencia de interrumpir. Mañana nos vemos a las 9. Gracias. Ya, Carlitos, que te vaya muy Ya, bien. pues, listo. Chao, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.